Hola amigos, ¿cómo están? Miren, hoy voy a tocar un tema que probablemente no le guste a todo el mundo. Un tema sensible, humano, complejo y que representa un espejo de lo que pasa prácticamente en todos nuestros países hispanoamericanos. Pero siento que es necesario hablarlo con claridad, sin insultar, sin atacar a nadie, pero sí con honestidad. Porque si no decimos las cosas tal como son, entonces nunca vamos a entender por qué nuestros países viven como viven, por qué cuesta tanto avanzar y por qué el orden muchas veces se ve como una amenaza cuando en realidad debería verse como una oportunidad. Y antes de avanzar voy a ponerles un video para que entiendan el contexto exacto de lo que estamos hablando, porque sin verlo, sin sentirlo, sin observar la reacción humana, es muy difícil comprender lo que significa ordenar un país después de décadas de desorden. Hay un video ahí, Usted tiene familia, papá. Usted tiene mujer. Nosotros trabajamos. Usted no tiene mujer, no tiene hijos. Pedimos este año que nos dejen trabajar, este año pedimos. ¿Y por qué no? Si tenemos hijos, yo tengo 5 hijos que mantener para los casas, y el dinero. No se vale eso, no se vale eso. claro que sí, pero no a vender ahí. Y es que no estamos aquí, andamos por el Bien, ya vieron el video. Y lo que acabamos de ver resume de manera perfecta este dilema histórico. Vendedores, mayoritariamente mujeres, que insultan, empujan, lanzan objetos contra agentes del CAM, que solo están cumpliendo la ley, cumpliendo la orden de mantener libres las zonas que deben estar libres. Especialmente en un centro histórico que por primera vez en décadas intenta recuperarse, transformarse, modernizarse y ser un espacio seguro para todos. Y voy a comenzar diciendo algo que mucha gente quizás no espera escuchar. Yo entiendo a esas mujeres, las entiendo. Yo entiendo el enojo. Yo entiendo la desesperación. Yo entiendo por qué reaccionan así. Y lo entiendo porque uno no puede juzgar un comportamiento sin conocer la historia detrás. Un país no se arregla con una varita mágica. Y quienes crecieron toda su vida dependiendo de un sistema informal donde la calle era su única fuente de ingreso, no pueden simplemente desactivar esa mentalidad de un día para el otro. Eso sería negar la realidad social básica. Estamos hablando de personas que durante décadas vivieron en un país donde el Estado no funcionaba, donde las maras dominaban los espacios públicos, donde el comercio formal era una ruleta rusa, donde abrir un negocio legal implicaba pagar renta, permisos, impuestos, que muchas veces ni siquiera recibían nada a cambio. Y en ese contexto, ¿qué hacía la gente más necesitada? Buscar sobrevivir. Y sobrevivir significaba vender en las calles. La calle, literalmente, se convirtió en su oficina, en su restaurante, en su local comercial, en su supermercado, en su vida. Entonces, ¿cómo no van a reaccionar así cuando sienten que se les está quitando lo único que conocen? Pero aquí es donde hay que ser adultos
responsables y honestos. Porque una cosa es entender esa reacción y otra cosa muy distinta es justificarla. No podemos justificar que se insulte a la autoridad, no podemos justificar que se le lancen objetos y no podemos justificar que se agreda, que se obedezca la ley, que se bloquee o que se desobedezca la ley, que se bloquee un proceso que busca mejorar la calidad de vida de todos. Eso no puede pasar, porque si aceptamos eso, entonces aceptamos el caos, aceptamos la anarquía y entonces volvemos a lo mismo que tuvimos por décadas. Un país donde cada quien hacía lo que quería, donde lo informal se convirtió en la ley y donde quienes sacrificaban, quienes pagaban impuestos, quienes intentaban hacer las cosas bien, quedaban siempre en desventaja. Y aquí quiero detenerme un poco y hablar desde la perspectiva de alguien que vive afuera, como muchos de ustedes que viven en España, en Estados Unidos, en Europa, porque nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Nosotros sabemos que no se puede vender libremente en las aceras, que no se puede bloquear una calle para poner un puesto, que no se puede ocupar un espacio público como si fuera privado y que no se puede insultar a un agente municipal que simplemente está haciendo su trabajo. Nosotros lo sabemos, nosotros vivimos en países donde eso es impensado, donde inclusive un acto pequeño de desobediencia tiene consecuencias grandes. Y por eso digo que este tema es tan complejo, porque lo que en Europa sería una locura absoluta, en Hispanoamérica durante décadas era la normalidad. Y aquí hay un elemento fundamental, la economía informal. Porque la economía informal es el gran, digamos, monstruo silencioso de nuestros países. Abarca entre el 40 y el 60% de la actividad económica de muchas naciones. Y aquí está lo más trágico, aunque no lo entiendan. Ese monstruo fue construido por décadas de abandono estatal, porque cuando el Estado no funciona, la gente se inventa su propia manera de vivir o de sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando un país decide cambiar? ¿Qué pasa cuando un país como El Salvador hoy decide que ya no quiere seguir viviendo así? ¿Qué pasa cuando un país decide queremos un centro histórico ordenado, limpio, seguro, moderno, donde la gente pueda caminar libremente, donde las familias puedan disfrutar, donde el turismo pueda crecer sin miedo? Ahí es donde aparece el choque, ¿no? El choque entre la modernización y la costumbre, entre la ley y la supervivencia, entre el orden y la informalidad. Y repito, El Salvador no está viviendo algo único, ¿eh? Esto le pasa a México, a Honduras, a Perú, a Bolivia, a Argentina, República Dominicana, a todos. Es el dilema eterno del desarrollo. Pero aquí hay un punto que poca gente se atreve a decir. El orden también es un acto de justicia social. Porque mientras algunos defienden el derecho de vender en la calle, hay miles de salvadoreños que pagan alquiler, que pagan impuestos, que pagan permisos, que hacen todo legalmente y que compiten contra alguien que vende al lado suyo sin ningún costo, sin ninguna regulación, sin pagar un centavo al Estado. Mejor dicho, sí, hay un costo al comprar la mercancía, pero no paga por el espacio. Eso, nos guste o no, es competencia desleal. Y es una injusticia enorme para quienes sí cumplen. Yo como autónomo en España lo veo clarísimo. Pagas impuestos, pagas cuotas, pagas IVAs, pagas todo. Y no podrías sobrevivir si al lado tuyo se instale a alguien que vende lo mismo que tú, pero sin pagar nada. Es imposible, ¿no? Es insostenible. Ningún país serio permite eso. Y obviamente, tú como persona que va a comprar y camina por las calles, si ve un top manta como lo ven aquí,
con artículos como una camiseta de Real Madrid o Barcelona por 20 euros y en la casa oficial te la venden por 100, ¿en dónde la vas a ir a comprar? Está claro, ¿no? Aunque sea un fraude y que venga de países donde la mano de obra es esclava. Te da igual, vas y pagas los 20. Entonces, si queremos un país donde la gente prospere formalmente, ¿qué opción hay? Ordenar, poner reglas y hacer cumplir la ley. ¿Sí o no? Y aquí es donde entra la figura del presidente Bukele, porque esto, aunque parezca una simple orden municipal, no tendría posibilidad de existir si no hubiera un proyecto nacional de ordenamiento. Bukele cambió la seguridad y cambió la percepción del Estado. Recuperó espacios que antes eran imposibles de recuperar. Y Bukele devolvió autoridad a la autoridad. Y cuando un país ve que el presidente cumple, entonces las municipalidades también comienzan a hacer cumplir. Y esto, repito, no significa que el proceso sea fácil, no significa que no haya dolor y no significa que no haya lágrimas, ni enojo, ni resistencia. Pero ningún país del mundo ha avanzado sin pasar por esa etapa. España lo vivió, Estados Unidos lo vivió, Japón la vivió, Corea del Sur, Chile, no sé. Y hoy la está viviendo El Salvador. Ahora, pensemos un segundo. ¿Qué alternativa había? ¿Dejar las calles tomadas de por vida? ¿Volver a la anarquía del pasado? ¿Permitir que maras se infiltraran entre los puestos como se sabe que ocurría en muchísimos sectores? ¿Permitir que el centro histórico retrocediera después de todos estos años de avance? Claro que no. Es que no se puede. Sería injusto para el país entero. Pero, y aquí viene mi reflexión más importante, tampoco se puede simplemente levantar a una persona de un espacio que ocupó toda su vida y esperar que su vida cambie mágicamente. Eso no es realista, no es humano, no es justo. Y por eso digo, el verdadero desafío no es sacar a los vendedores de las calles. El verdadero desafío es generar un país donde no necesiten volver a ellas. Eso exige, obviamente, educación, empleo, crédito accesible, programas de transición, espacios verdaderamente dignos en mercados formales, como lo están haciendo ahora. Y sobre todo, un cambio, digamos que a pesar de que haya partidos como el FMLN que digan esto, lo contrario, necesita también un cambio cultural profundo que va a llevar generaciones. ¿Por qué no se cambia la mentalidad de un país en un año? Y no se cambia la cultura del desorden en un año. No se cambia la mentalidad de sobrevivir como sea en un año. Y no se cambia la economía informal en un año. Pero sí se puede comenzar. Sí se puede marcar una dirección. Y sí se puede ordenar el país paso a paso. Y eso es lo que estamos viendo ahora.